en el versículo 7, en el versículo 8, en el versículo 11, en el versículo, el versículo 10, en el versículo 11, el 12, el 15, en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Y la vamos a estudiar hoy, porque esa palabra que la escribió probablemente el autor, que sería Samuel, es una palabra importante. Muchas gracias. Y dice el versículo 6, entonces se puso en marcha con sus nueras y Shub regresó. Y esa palabra Shub es una palabra que significa que vuelve al punto inicial de donde partió. Y lo que le gusta a los videojuegos saben que si usted pierde una partida, ¿qué pasa? Tiene que volver a comenzar, ¿verdad? Y si usted está haciendo un proyecto y el proyecto fracasa, probablemente un jefe le dice, vuelve a comenzarlo de nuevo. O si estás haciendo una mezcla y quedó mala, tienes que volver a comprar los materiales y volverlo a hacer. O si estás tratando de hacer un arreglo y se te dañó y tienes que probablemente desinstalarlo y volverlo a instalar. La palabra shock, por tanto, significa volver al punto de origen, a un punto cero de donde tú comenzaste. Y yo pregunto, ¿es fácil volver a un punto cero después de haber andado? Y hay una dicotomía del punto llamado, o el concepto de saber si uno en un camino debería avanzar o no avanzar. ¿Qué es más fácil? ¿Continuar? Si tú no estás seguro, ¿qué es más fácil? ¿Devolverte? Estás caminando, saliste de la casa y no encuentras el recorrido, el camino, la ubicación. ¿Qué es más fácil? Hoy día tenemos otro tipo de ayudas. Tenemos los torpeditos que pueden ser un GPS, el Waze, un Google, pero el que no sabe ubicarse, ¿cómo se ubica? Y el punto aquí es que ellas están usando el concepto de que tienen que regresar a un punto inicial porque no saben hacia dónde los depara el futuro. Y Noemí, junto a sus nueras, deciden emprender un camino. Puede ser, según algunas interpretaciones, que ellas están abandonando donde vivían y se tienen que poner en un punto de inflexión cerca de la frontera entre Moab e Israel. Ellas llegan a un límite donde tienen que decidir qué camino van a tomar, porque el camino pareciera que es diferente para todas las personas, porque Ruth y Orfa no vivían en el mismo lugar de origen. Entonces hagamos una simulación. Esta desgracia ocurre en Antofagasta y ahora Noemí, partiendo, que era de Perú, voy a colocar un ejemplo, le dice a Orfa, que era de Vallenar, y a Ruth, que era de, pongámosle un nombre, Iquique, ¿verdad? Le dice, hija, yo me tengo que ir hacia Arica, la frontera, porque voy a cruzar hacia Tacna, porque yo tengo que regresarme a Cusco. Tengo que regresar hacia Perú, al punto donde yo salí en algún momento. Y cuando estaban en la frontera, ellas tienen que tomar una decisión. Una debería irse para Vallenar, la otra debería irse para Iquique y yo me regreso para mi lugar de origen. Es hacer un reseteo, lo que en el computador se puede decir un control Z, retroceder un comando que yo había ordenado. Hoy día hay teléfonos o comandos que uno hace una batida mueve el celular y uno puede retroceder una acción. Pero aquí, muchas cosas que se han hecho no se pueden retroceder. Hay situaciones en la vida en las que uno no le puede decir voy a hacer un shock o un retroceso, porque no existen retrocesos en muchas cosas. Y quiero decirles que hay marcas de cosas en las que uno nunca puede retroceder. Es más, hasta en el concepto de la intimidad sexual hay un concepto que se llama el punto de no retorno, donde un hombre que debería ser con su esposa legítimamente consuman un momento de intimidad y llegan a un momento de orgasmo donde no hay un punto de no retorno, pero eso solo se disfruta bíblica y sexualmente dentro del matrimonio. Pero ¿qué sucede cuando yo decido avanzar hacia un retorno en algo en el que no puedo retroceder? Y caigo en las drogas porque decidí meterme en un terreno del cual nunca pude retroceder. Y decidí avanzar en la mentira y me acostumbré a ser un mentiroso y ahora no puedo retroceder porque no estoy en el punto del retorno. Y decidí llevar una vida doble, como un amigo que nosotros conocimos, una familia en Estados Unidos. Él falleció, pero él llevaba una vida doble, llevaba a otro hogar por años y nunca le dijo a su esposa, hasta que un buen día uno de sus hijos
por alguna circunstancia casual, yo diría que la providencia de Dios, se le dio por buscar en el garage donde él tenía el auto, cerca de la rueda delantera derecha, y encontró un celular que siempre estuvo guardado por mucho tiempo ahí en esa rueda, que era el celular de la otra familia. Y ahí se descubre que se llevaba una vida paralela. Porque hay personas que piensan, yo puedo avanzar porque no puedo retroceder. Y quiero decirles algo, bíblicamente el diablo hizo exactamente lo mismo. Llegó a un punto de no retorno. Y hay un libro magistral que la mayoría aquí conocemos, Conflicto de los Siglos. Y también está en Patriarcas y Profetas. Y también está en Historia de la Redención. Y estos tres libros dicen algo muy concluyente. Satanás no quiso retroceder, porque se dio cuenta que era más fácil avanzar en la perversión, quedarse hundido en la decisión tonta y absurda que estaba asumiendo de rebelarse contra Dios cuando él sabía que no se podía rebelar y que no iba a ganar, porque era un ser creado. Pero a veces queremos insistir en algo absurdo. Nos están diciendo que no, ese joven no te conviene, esa señorita no te conviene, ese estudio no te conviene, esa insinuación, esa determinación que estás tomando no te conviene, no te agrada, ese carácter, esa postura, ese tipo de perfil de trabajo. Yo visitaba a una señora, le daba estudios bíblicos en Concepción, en Hualpén, cuando era ministro asociado de la Iglesia Central de Concepción. Y una señora trabajaba para una firma de un gobierno, de una oficina de gobierno, pero ella decía, me siento sucia en lo que estoy haciendo, porque en mi trabajo, ella trabaja para temas penales, yo veo cómo mi jefe tiene que mentir para meter preso a gente que no tiene cómo pagar una buena defensa. Y yo tengo que falsear a veces documentos, y pastor, me siento miserable, pero ese es mi trabajo. Yo tengo que trabajar en algo que mi conciencia, soy un objetor de conciencia de algo, pero persisto en hacer eso. Es como un médico cristiano que no quiere practicar el aborto. La ley en Chile le da la libertad de ser objetor de conciencia, pero a veces no siempre es bien visto. Y a veces preferimos ahogar la conciencia de hacer algo que es un crimen, pero como estamos amparados bajo la ley, avanzamos, aun cuando la conciencia nos perturba. Y tal vez en esta noche hay alguien aquí que avanza aun cuando la conciencia le perturba. No hay nada peor. Martín Lutero lo dijo en el Conflicto de los Siglos. No hay peor cosa que un cristiano actúe en contra de su conciencia. Tú sabes que no es correcto, pero sigues en la obstinada persistencia de avanzar sobre un estilo de vida del cual Dios te dijo en su palabra. No es eso, no es el camino. Hay caminos que al hombre le parece derecho, dice Proverbio, pero su final es un triste y maldito camino de muerte. Y Dios lo ha determinado en su palabra, pero somos tan tercos y obstinados que queremos avanzar. Y ahora Noemí, consciente de que no puede obligar a sus nueras, ya no les puede dar hijos. No hay legalmente un compromiso de nuera-suegra. Ella queda con la libertad. Es más, la ley moabita y también israelita enseñaban algo en común. Ruth y Orfa no tenían ningún derecho, ninguna obligación legal con Noemí. Y ellas eran libres. Ahora Noemí, cuando está ahí en los límites, en el versículo 7 dice, salió pues del lugar donde habían estado, probablemente la casa donde vivían, con sus hijos que no lograron ser padres. Qué tragedia para una madre. Y una madre de esos tiempos peor. Ya lo mencioné el sábado en la mañana. ¿Qué cosa peor? Ser mujer, que era igual a ser un perro, un animalito. Ser una mujer sin dar hijos, peor. Y peor, ser mujer, ser una mujer viuda, sin hijos, pobre, idólatra, que viene del extranjero. Y ahora Noemí les quiere quitar la carga a sus exnueras y les dice en el versículo 8, andad. Y aquí vuelve la palabra volveos, en el hebreo shop, que significa vuelvan al punto inicial de donde comenzaron. Y por eso Noemí le dice a sus nueras, andad cada una a la casa de su madre, que Jehová tenga a vosotras misericordia como la habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo. Ustedes me amaron a mis hijos, pero lo mejor que ustedes pueden hacer es resetear su vida y volver al punto cero,
al punto del inicio de toda esta historia. Vuelvan a la casa de sus padres. Ustedes siguen siendo jóvenes. La ley les da la libertad de volver. Solo que había un gran desafío con la ley. Una mujer viuda era una mujer muy complicada de volverse a casar, aún en esos tiempos. Hoy día la sociedad da siempre buenas oportunidades. Una sociedad más liberal, más abierta, aún dentro de la comunidad cristiana. La iglesia bíblicamente da recomendaciones basadas en las cartas de la Biblia, los escritos de Pablo, por ejemplo en 1 Corintios capítulo 7, que menciona bajo qué perfiles una persona se volvería a casar inmediatamente. Y eso está escrito en la palabra, no es una invención de la iglesia. Pero en esos tiempos, ser una mujer viuda era ser una mujer que había sido igual repudiada, había fracasado. Las posibilidades eran pocas, pero igual Noemí le dice a sus nueras: por favor, hijas, hagan un punto cero, hagan un punto de regreso, retirarse de nuevo, a volver atrás a un punto inicial. Eso es lo que implica esta palabra que aparece en los versículos mencionados. Y dice la historia, en el versículo número 7, el versículo 9: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, pero ellas alzando su voz y llorando le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo. Y ahí aparece, en ese iremos, aparece: nosotros no vamos a regresar a nuestra casa materna, queremos regresar a donde tú estás. Esa fue la primera, en el careo de gallos, o en esta perspectiva de lucha por persuasiones. Noemí persuade a sus nueras a que vuelvan, pero ellas no aceptan la persuasión. Y ella les dice: si hay un punto de retorno, no va a ser de nosotras. Vallenar y Quique, colocando este ejemplo que se me ocurrió. Nosotros queremos regresar al punto de tu origen. Queremos ir contigo, donde tú tantas veces nos contaste muchas historias. Hay personajes bíblicos que dicen que estas mujeres nunca fueron totalmente convertidas de su idolatría, porque ella menciona a Ruth luego, cuando Orfa se va, de que vuelva a sus dioses, y dan la idea de que simplemente ellas nunca fueron creyentes y que se casaron sus hijos con incrédulas. Pero nosotros creemos que efectivamente ellas tocaron un punto de conversión, o por lo menos nominalmente llegaron a comprender la fe en el Dios de Israel. Ellas intentaron, el versículo 11 nuevamente usa la palabra regresar, o sea, volveos o retírense o devuélvanse al lugar de origen. ¿Para qué vienen conmigo? ¿Acaso yo tengo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Versículo 12: regresad, ahí está otra vez la palabra, hijas mías, marchaos, porque ya soy demasiado vieja para tener marido. Y aunque dijera, todavía tengo esperanzas, y esta misma noche estuviera con algún marido, y aún en este mismo día yo pudiera quedar embarazada, ¿ustedes esperarían hasta que mis hijos fueran grandes? Noemí coloca una hipérbole exageradamente difícil de suceder. Yo no les puedo dar nuevos hijos porque no tengo la posibilidad de casarme. No, aunque me casaría hoy mismo y quedar embarazada, es muy difícil que yo pueda seguir emparentada con ustedes. Noemí las libera completamente. Y en Noemí, aquí viene el primer llamado de esta noche, la primera invitación. Dios hace exactamente con nosotros como hizo con Noemí. Nos da la libertad de seguirlo solamente porque estamos movidos por inspiración. A Dios nadie lo obliga a seguirlo, y eso se llama libre albedrío. ¿Habían ustedes oído hablar del libre albedrío? Ese tema lo estudiamos, me acuerdo que hasta en un folleto de estudio de la Biblia de la Iglesia Adventista hace unos meses atrás. Y la libertad significa que usted tiene la decisión y la voluntad de decidir lo que cree. Pero Dios no le da la libertad de suponer que lo que usted está eligiendo, con esa luz que usted tiene, usted igual puede conocer el camino del bien. Ahora me voy a explicar de esta manera. No todos los caminos llegan a la misma ciudad, a la misma verdad.
Hoy conversaba con una persona que me colocaba un ejemplo de una temática y yo le decía que hay muchas formas de interpretar una verdad. Y es como la parábola, no sé si ustedes oyeron hablar de la historia de unos ciegos que querían conocer un elefante. ¿Alguna vez le oyeron hablar de esa historia? Es una fábula. Y en esa historia, 4 o 5 ciegos querían conocer un elefante, pero ellos no podían verlo. Así que cada uno decidió palpar al elefante, solo que uno lo agarró por la cola, otro por la trompa, otro por las orejas, otro por las patas y otro por la gran panza o la gran guata, ¿cierto?, del elefante. Y cada uno definió al elefante de acuerdo a su sensación, el toque. El elefante es como un caucho, no tiene huesos, porque lo agarró por el cartílago de la oreja. El elefante es como una manguera, el elefante es como una cuerda. En realidad el elefante es como un árbol. Y muchas personas quieren descifrar la verdad porque lo interpretan de su manera. Y eso es lo que se llama, y creo que algunos de ustedes ya escucharon que yo lo mencioné, el llamado Jesús Frankenstein. El Jesús Frankenstein es una teoría que dice, basado en la historia del Frankenstein, que es una famosa novela, película, donde un hombre científico quería ser un gran superhombre. Y resulta que decidió coger cuerpos o partes de órganos para crear un ser perfecto. Pero lo que terminó resultando fue un monstruo. Porque tomó piezas que efectivamente en ese organigrama que él quería realizar no encajaron finalmente. Y eso es lo que sucede cuando alguien ve un videíto por ahí por YouTube, ve algo que le mandan por WhatsApp, algo que descargó del Facebook, del Instagram, algo que le chismearon por ahí, algo que él interpretó de que otra persona le dijo, pero nunca algo que la Biblia misma le permitió decir. Por eso nosotros creemos que la verdad está en la palabra. Y por eso la Biblia dice, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es la verdad. Ahora, Orfa y Ruth tenían que decidir si estaban creyendo basados en algo que era evidente, si la fe que habían aprendido era una fe suficientemente real, porque era la fe que habían aprendido adecuadamente, o si efectivamente tenían la libertad de elegir creer en Dios de cualquier manera. Pero no nos confundamos, hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida. En Efesios capítulo 6, la palabra de Dios dice Efesios capítulo 4, versículo 6, que hay un solo Dios, un solo Señor, hay una sola fe, hay una sola forma de bautizar. Ayer ustedes vieron algunos bautismos. Hay una sola manera de hacer las cosas. En Juan capítulo 10 dice que habrá un rebaño y un pastor. No dice que hay muchos pastores y muchos rebaños. Pueden haber muchas verdades, pero al igual que Orfa y Ruth, tú y yo tenemos que elegir la única verdad. No es que la verdad sea relativa, el pensamiento que la interpreta es relativo, pero la verdad de Dios es absoluta, porque está establecido por un Dios que es objetivamente único. La revelación es única porque Dios es único. Él no cambia de parecer. Malaquías capítulo 3 dice, porque yo Jehová no cambio. Y en el libro de Hebreos dice en el capítulo 6 que el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros creemos que Dios nunca cambia su postura, porque Él es amor. Y no es que Él cambie, y lo vamos a ver mañana con la historia de Noemí, de lo que piensa acerca de nosotros. En realidad somos los seres humanos los que cambiamos nuestro parecer sobre Dios. Y ahora Noemí le dice, hijas, váyanse, ustedes tienen que decidir si siguen creyendo o siguen practicando lo que creían con los dioses de su querido pueblo. Ellas alzaron otra vez la voz y finalmente Orfa cedió. Una vez que se hizo esta persuasión la primera vez, Orfa dijo, no, honestamente, madre, yo quiero irme contigo porque tú me has enseñado a amar, me diste un esposo, me enseñaste tu fe, yo quiero preferir quedarme contigo. Y Noemí le dice, hija, no te quedes conmigo, yo no te puedo dar un nuevo marido y voy a emprender un viaje de regreso y no creo que a ti te convenga volver conmigo. Y Orfa decidió no insistir más. Era lo que necesitaba escuchar. Una insistencia más fue suficiente. Y no podemos satanizar a Orfa, porque la historia, no hay un libro de la Biblia que se llame Orfa.
Orfa dejó de existir en la historia bíblica. Solo aparece en unos 6 versículos y simplemente desaparece. Porque cuando Orfa decide irse, toda la concentración de la historia queda sobre la otra nuera, que se llama Ruth. Porque Ruth no se dejó convencer con ese argumento. Y Orfa puede representar a personas muy sinceras que toman decisiones persuadidamente rápidas. Hay personas que son persuadidas, y yo voy a colocar un ejemplo. Nosotros, los seres humanos, nos dejamos persuadir por los que confiamos o creemos que son nuestros amigos. Y si un amigo me dice, deberíamos hacer esta salida a esta hora a correr, la primera vez le podemos decir, no estoy muy seguro, no, mejor sal tú. Pero si ese amigo nos persiste una vez más, nosotros podríamos decir, está bien, si tú que eres mi amigo me estás invitando, yo lo voy a hacer. Pero ¿qué sucede si esa amistad me dice que le mienta al profesor o que me inyecte una droga recreativa? O que veamos este perfil de historia, de película, o hagamos este tipo de actividad. Las persuasiones son tremendamente fuertes. Y sobre todo cuando la influencia es muy cercana. En el caso de Orfa, ella aceptó ser persuadida para bien. Vuélvete a tu hogar, vuélvete a tus dioses, vuelve a tus raíces. Si tú decides creer lo que te enseñé, es una decisión tuya. Pero yo no puedo darte un nuevo hogar. Y Orfa dijo, eso era todo lo que necesitaba escuchar. La besó y se fue para Vallenar o para Iquique, ¿no? Ella decidió volver y ella tiene justa razón en elegir, porque Dios a los seres humanos nos da la libertad de volver. Hay personas, muchas personas, desde los primeros momentos que llegamos aquí. En Antofagasta tuvimos buenos amigos que nos acogieron. Éramos jóvenes con mi esposa, estábamos comenzando una vida y muchos de nuestros amigos nos prestaban su hogar, nos facilitaban cosas. Un día ayudaron hasta con algunos trámites, nos aconsejaron. Pero ellos un día dijeron, ya nos aburrimos de creer. Y personas que alguna vez fueron caras a nuestras amistades, un día hoy ya ni nos siguen por redes sociales, porque un día las personas pueden querer volver a sus raíces, a sus dioses, a sus costumbres. Porque pareciera que la fe es un concepto de moda, así como las corbatas. La corbata ancha, la corbata slim fit, la corbata de rayas oblicuas, la corbata de cuadros, la corbata de flores, la corbata de colores, un color diferente, la punta de los zapatos, el pantalón bota campana, bota ancha. Y pareciera que la moda nos cambia y así creemos que también es la fe. Creo en Dios hasta que, o depende de 2 puntos, esto, y así con estas características hay que seguir creyendo en Dios. Si no, me vuelvo a mis dioses. Un caballero que estaba en silla de ruedas en Concepción, yo le daba estudios bíblicos, le hizo un favor a un vecino, él era eléctrico, pero él calculó mal, se resbaló, cayó de un 3er piso y quedó paralítico por hacer un favor. Y él decía, yo creo en Dios si Dios me levanta de esta silla de ruedas. Y tiene razón su lógica y se respeta. Porque tal vez hay alguien aquí en esta noche que dice, si en realidad Dios es bueno, yo lo voy a probar. Voy a venir a las conferencias, voy a escuchar sobre lo que el pastor colombiano nos está hablando. Y si en realidad Dios me va a bendecir, que primero me bendiga a mí para yo creer en Él. Es decir, primero ponemos como evidencia que nos vaya bien, que las cosas se resuelvan, que los líos se aclaren, y luego yo creeré. Es decir, quiero ver para luego creer. Como Juan 20 dice que uno de los discípulos creía, Tomás que lo importante era primero ver evidencias antes que luego creer ciegamente en Dios. Y la historia dice que Orfa, con honestidad de su corazón, decidió volver a su camino. Nunca más supimos de Orfa, ni siquiera quedó en la historia. Y el libro de Ruth se concentra ahora en 2 mujeres, 2 viudas, que podrían ser perfectamente mamá e hija, pero que tenían cosas en común. No su fe, o más bien la fe que iban a llegar a tener, no sus raíces, pero sí su convicción de que algo tenían que hacer, un plan tenían que crear. Y en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Ruth,
que lo vamos a estudiar a partir de mañana hasta pasado mañana probablemente, o 3 días seguidos. El capítulo 2 y el capítulo 3 son las decisiones, el plan. El capítulo 1 habla de la tragedia en Moab. El capítulo 4 habla de la bendición en Israel. Pero el capítulo 2 y el capítulo 3 es todo el nudo de la historia, toda la trama, todo el pic de lo más importante de una película, ¿no? No es la introducción y el final. Es todo el desenlace. Y eso ocurre en los capítulos a partir de mañana. Así que mañana no puede fallar, por nada del mundo. Pero venga con otra persona, porque aquí hay todavía sillas de personas que en realidad podrían destrabar su vida si tan solo escucharan algo de la palabra que Dios tiene para ellos. Y Noemí le dice a Ruth: hija, y tú eres tan terca como una mula, ¿no? No te dejas convencer fácilmente. Siempre fuiste testaruda. No te convence fácilmente. Vuélvete. Dice el versículo 15: tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. ¿Y tú por qué no haces lo mismo? Y esa es la antelación al versículo más importante del libro de Ruth, que es el versículo 16. Pero también es la antelación a una prueba de fe. Porque todas las personas que están aquí, las que me están escuchando, ¿verdad?, por estas transmisiones, también tienen que tomar su decisión. Y las decisiones no son fáciles. ¿Usted cree que es fácil cambiar el estilo de vida de una persona? Y nosotros venimos a estas conferencias para ayudar, por la gracia de Dios, a que las personas cambien sus decisiones y su estilo de vida. Que las personas aprendan a confiar en Dios, que las personas confíen de corazón, pero se conviertan. Y la conversión es un acto de Dios. Una señora me rogaba y decía: por favor, pastor, visita a mi hijo que es muy terco, es muy difícil. Y yo le decía: no, hermana, yo puedo visitar a su hijo, pero en realidad el que convierte los corazones es Dios. Yo puedo usted se puede poner de rodillas, hasta le puede poner un revólver a su hijo para decirle que cambie, pero los cambios no suceden porque usted se lo dice. Los cambios suceden porque usted coloca a esa persona en las manos de Dios, y es el Espíritu Santo el que transforma los corazones. Y ahora Ruth le dice a su mamá, por decirlo así, a su suegra: no me ruegues, versículo 16, que te deje. No me ruegues que te deje. No me insistas. No me persuadas con ese argumento, porque yo no creo en tu argumento. Yo sé que tú me necesitas. Yo sé que tú esperas que yo me permanezca a tu lado. Tú tienes, en realidad, tienes verdad en decir que me das libertad de regresar. Eres una buena madre, porque las buenas madres muchas veces, con el dolor del alma, dejan que sus hijos tomen sus propias decisiones. El padre de la parábola de Lucas 15 dejó que su hijo en vida se comiera la herencia. Y el padre sabía que su hijo iba a ser un fracasado, porque todavía no estaba listo para administrar las riquezas que su padre, con muchos años de esfuerzo, había conseguido. ¿Y cuántas veces nosotros, que somos hijos, hemos decepcionado a nuestros padres porque creemos que no las sabemos, porque creemos que ya somos maduritos para tomar decisiones? Y eso nos incluye a todos acá, porque tal vez usted ha defraudado a su Padre Celestial, avanzando en caminos que a ti te han parecido correctos, pero son caminos que han deshonrado a Dios, porque han desobedecido sus mandamientos, porque te has alejado del ideal que Dios quiere para tu vida, porque tú te has alejado del hogar, de tu familia, y no has conectado con ellos, porque en vez de avanzar hacia el proyecto de Dios, te has regresado a tus dioses, a tu Moab, a tu proyecto que no es saludable. Tal vez es rentable, pero no es saludable para tu paz. Tal vez tienes más recursos, pero tienes que dormir con alarma, con un perro grande y con una conciencia que te culpa porque no estás seguro, porque no es el proyecto de Dios. Y el plan y el sueño que Dios tiene para cada uno de ustedes en esta noche es: ¿cuál será mi punto de inflexión? Estoy en la frontera ahí, entre Perú y Chile. ¿Qué hago? ¿Avanzo? ¿Me quedo? Porque Ruth tenía que decidir. Y saben, no voy a lograr leer toda la historia, pero tengo el recomendado de esta noche, de este libro, La mano de Dios al timón. Y hay un capítulo que se titula
los que naufragaron en la fe. Y cuenta historia de personas valiosas que ayudaron a la construcción de la hoy llamada Iglesia Adventista. Entre ellos, el famoso Dr. Harvey Kellogg, quien llegó a ser el famoso médico cirujano. 22,000 cirugías hizo en su vida. Y las personas decían que cuando el Dr. Kellogg hacía una incisión, era tan pequeña como colocar una firma. Era perfecto que hasta expresidentes y gobernantes de la nación de los Estados Unidos iban al sanatorio adventista de Battle Creek en Michigan. Pero él un día dejó de creer, dejó de confiar en Dios y comenzó a sentirse seguro, comenzó a creer en el panteísmo, que es la idea de que los animales, los árboles y las cosas, todo es Dios. Dios está en todas las cosas. De ahí viene la palabra pantas, todos, y teísmo, Dios. Y él se olvidó humildemente de su origen. Se olvidó que Elena de White, James White o Jaime White le habían financiado para pagar su estudio de medicina. Se olvidó de que la iglesia que lo había recibido cuando él era un joven muchacho era la fuente de su inspiración, y comenzó a creer que él era más importante que las personas que asistían a su iglesia. Se comenzó a sentir seguro, porque era un médico cirujano exitoso, hasta el punto que un día murió lejos de Dios, se separó. Él inventó el uso del cornflakes, y su hermano W.H. Kellogg fue el que patentó y que mundialmente hizo famoso los cereales Kellogg's, que hoy día todavía seguimos comiendo, ¿verdad? Es su hermano el que está patentado, el nombre de ahí. Si usted busca en la caja aparece el nombre de su hermano, pero todo nació en la mente de un hombre llamado John Harvey Kellogg. Qué triste es la historia de un hombre, de una persona que, pudiendo haber conocido, decidió regresar a sus dioses como lo hizo Orfa. Y hay una parte, si ustedes me permiten, para hacer el llamado final, porque este es un llamado a los que creemos y a los que no creemos, o todavía no conocemos nuestras creencias. Aquí hay una frase que me pareció interesante. Permítame por favor tomarme unos minutos de su tiempo. Dice: mientras apacentaba sus ovejas, la atención de un pastorcito fue atraída por el vuelo de un águila que se elevaba rápidamente en el espacio. El pastorcito vio un águila que estaba encima de los cielos. La siguió en su ascenso. Observó que gradualmente su vuelo se hacía inseguro y vacilante. Percibió después que una de sus alas parecía paralizada, y después la otra tampoco se movía. Sorprendido, el pastorcito vio caer al ave con gran ímpetu. Procurando investigar las razones por las que había caído, descubrió que al posarse en una roca, el águila había sido atacada por una pequeña serpiente. Deseando librarse del ofidio, es decir, del tormento, del dolor y del veneno, el águila al vigoroso vuelo se alzó. Sin embargo, el reptil venenoso ya había comenzado su obra siniestra. Y finalmente el autor, que fue presidente de la iglesia en Sudamérica, el pastor Enoch de Oliveira, falleció en el año 92. Él dice lo siguiente: en la historia de la iglesia se registran nombres de talentosos líderes que se elevaron cual águila en poder, influencia y prestigio. Empero, para sorpresa de muchos, ¿cuántos hermanos, cuántas personas maravillosas que no creyeron fueron en descenso melancólico tan solamente por el consumo de un venenoso, ¿verdad? Y mortal consumo, digamos, de una mordida de la serpiente de Satanás? ¿Cuál es la causa de nuestras caídas? ¿Cuál es la causa de que una persona brillante, que alguna vez conoció el camino, que tuvo la oportunidad de conocer una verdad, se ensoberbeciera en su corazón y no siguiera en el camino que Dios tenía para él? ¿Qué tipo de personas somos nosotros? ¿Cuán felices estamos por conocer lo que creemos o practicar lo que practicamos? Ruth le dice, si nos colocan el versículo 16 ahí en la pantalla: por favor, no insistas en que me aparte de ti, en que me regrese a mi vida. Yo no quiero regresar a mi vida. Lo que yo quiero hacer más bien es ir donde tú vas a ir, aunque no sepa cómo me va a ir, aunque no sepa si tu pueblo me va a rechazar. Tu pueblo será mi pueblo.
Yo no sé si tu Dios me va a aceptar porque yo practicaba cosas horribles ante los ojos de tu Dios. Pero si tú que me enseñaste a amar, entonces tu Dios será mi Dios. La declaración más importante que una persona en la Biblia ha hecho, lo hizo una pagana, pobre, viuda, ilegal, inmigrante, una mujer sin hijos, una mujer joven, porque las buenas decisiones también se deben tomar en los buenos momentos de la vida. Aquí hay muchos jóvenes presentes. Una mala amistad, querido joven, deja una huella horrible. Yo conocí grandes jóvenes que por una noche de pasión se comieron la miel antes de la luna y ahora se volvieron en padres prematuros, fracasando un proyecto maravilloso de vida por una descuidada decisión. Padres o personas que decidieron abandonar la fe porque tuvieron alguna discrepancia de opinión con otra persona que asistía a la fe. Personas que no se la llevan bien con sus vecinos porque no son tolerantes con las cosas que suceden alrededor suyo. Personas que no tienen buenas relaciones con nadie porque tal vez o se sienten mejores o superiores en la fe, en el conocimiento, o porque no se hallan en una sociedad que cada vez es más bipolarizada o multipolarizada. Pero Dios espera que los seres humanos tomemos decisiones de fe. Yo quisiera invitar a nuestro campeón que alabó el nombre del Señor para que pueda alabar el nombre de nuestro Dios. Y mientras él canta, usted va a permanecer ahí sentadito, pero yo le quiero tomar una importante decisión en esta noche. Y la decisión tiene que ver a dónde vamos a ir. En las cicatrices y en las amarguras de lo que hemos vivido, ¿qué es preferible? ¿Avanzar hacia un futuro incierto, pero con Dios? ¿O retroceder y quedarnos ahí? ¿Volver al pasado? ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer? Piense en la letra, en esta alabanza, y escuche atentamente mientras hacemos una oración en nuestro corazón. Si hubiéramos sabido que este es el fin, hubiéramos pospuesto lo de hoy. Te habrás quedado un poco o aferrado más. Hoy quedarías por un día más. Hay heridas que el corazón se queda y nos dicen que el tiempo va a sanar. Pero cuando Cristo vuelva, lo anterior polvo será. Ya no habrá cicatrices que curar. No son tus cicatrices las que en el cielo ya no habrá más quebranto. Todo nuevo Él hará. Lo que pienso y me consuela, aunque lágrimas no son de Jesús las cicatrices, las que en el cielo están. Sé que el camino ha sido todo menos fácil. Te rompes en pedazos al andar. Pero cuando Cristo vuelva, lo anterior polvo será. Ya no habrán cicatrices que curar. No son tus cicatrices las que en el cielo hay. Ya no habrá más quebranto. Todo nuevo Él hará.
aunque lágrimas no hay, son de Jesús las cicatrices, las que en el cielo están. No hay un día en que yo no te piense y que cubres las heridas que hay en mí. Quiero estar de pie hoy bajo el sol, peleando luchas sin descansar, porque con tu amor dolor no habrá. Oh, no son tus cicatrices las que en el cielo hay, ya no habrá más quebranto, todo nuevo Él hará, lo que pienso y me consuela, aunque lágrimas no hay. Las que en el cielo están. Amén. Una vez que Noemí escuchó las palabras de confirmación de Ruth, se dio cuenta que era difícil persuadir a una señorita o una mujer viuda, una joven viuda, y decidió avanzar un proyecto nuevo con ella. No sabía qué iba a pasar, pero lo que sí tenía seguridad era que Dios podría dar una nueva oportunidad. ¿Será que en esta noche hay alguien que necesita entender cómo avanzar y hacia dónde avanzar? Puedo ver a alguien que diga: yo necesito que usted, pastor, ore por mí para conocer cuál es el plan, hacia dónde debo avanzar con mi proyecto familiar. Hay alguien que necesita, sea en nombre suyo o en nombre de su familia, no importa si es bautizado o no. Este es un llamado general, porque todos los días tenemos que tomar decisiones. En esta campaña, tanto los amigos que están conociendo de Dios como los que hemos conocido por tiempo a Dios, tenemos el mismo llamado: no flaquear y vacilar en el camino, con la certeza que Dios espera que avancemos. Alguien que le gustaría orar por su familia, lo podría ver, una mano. Yo quisiera que oraran por mí. Póngase de pie, por favor. Tal vez hay alguien aquí en esta noche que le gustaría que oráramos porque ya ha tomado el camino de regreso. Usted regresó a sus dioses, hacia su antigua vida. Alguien que volvió al punto de inicio, olvidando tal vez muchos principios, muchas bendiciones. Alguien necesita una oración de restauración, de una conciencia limpia, de que pueda usted decir: nosotros solemos con la familia todas las noches antes de dormir repetir el Salmo 4:6, en paz me acostaré, asimismo dormiré. Usted puede dormir en paz. No le estoy diciendo si usted tiene que usar un medicamento para dormir, ese es otro tema. A veces por un asunto de salud hay que usar un medicamento, pero hablo de una conciencia en paz, porque tú no entiendes lo que viene, pero confías en el Dios que sí sabe lo que va a pasar. Alguien necesita ese empujón de fe y le gustaría con la mano alzada decir: Señor, yo necesito que tú me des esa confirmación de estar en paz con la decisión que estoy tomando o debo tomar. ¿Alguien necesita ese tipo de oración? Yo voy a orar por usted, si usted tiene la voluntad de levantar su mano y decir: yo necesito ese tipo de oración. Yo no tengo por qué saber su nombre, pero Dios sí conoce su necesidad. Y finalmente, indistintamente si eres una orfa o eres una Ruth, en el concepto simbólico de la decisión que vas a tomar, volver a tus dioses o avanzar hacia un Dios no conocido, pero que la persona Noemí, que podría ser un familiar o alguien que vas a conocer en tu vida, o la iglesia que te está mostrando a un Dios desconocido, te quiere enseñar algo maravilloso y tú quieres decirle: Señor, yo quiero que
el pueblo de la iglesia, de estos cristianos, sea mi pueblo, y tu Dios, o más bien, el Dios que se enseña acá sea mi Dios. ¿Hay alguien aquí que le gustaría prepararse para conocer mejor al Dios de la Biblia? No lo conoce, pero aquí está, lo ha invitado y quisiera conocer a ese Dios. Porque nosotros, los pastores, los amigos que estamos estudiando la Biblia, nos gustaría preparar a personas para que, como Noemí, abandonen esa vida sin Dios, sin claridad, y se aventuren a un proyecto maravilloso. ¿Le gustaría a alguien una mano alzada que diga: yo quisiera conocer ese Dios maravilloso, conocerlo un poco más, profundizar más en Dios? Porque Dios no es una sola sensación del momento. Dios es una convicción permanente. Sensación y convicción son cosas diferentes. Lo segundo sobrevive a pesar de lo primero. Yo puedo estar enfermo, con dolor, con tristeza, con crisis, con viudez, sin esperanza, sin dinero en el bolsillo, pero mi convicción me ayuda a sobrevivir todo este tiempo. ¿Hay alguien que le gustaría mantener esta convicción clara en su corazón? ¿Alguien? Gloria a Dios. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar por personas como usted, que necesitan profundizar en su convicción. Nadie le puede persuadir. Lo pueden decir una vez: sabes que tu Dios no existe. ¿Vale la pena creer en tu Dios? Y mira lo que te pasó, se te fallecieron esta familiar, perdiste el trabajo y tú insistes en seguir creyendo en tu Dios. Eso fue lo que Noemí le dijo a Ruth, y Ruth dijo: no me insistas en este tema, yo seguiré creyendo en Dios. ¿Hay algún adventista bautizado que ha pasado por estas crisis de identidad? Porque no sabe si en realidad Dios lo está guiando, y ve cómo la sociedad, un familiar, una persona que tú amas te tambalea, te hace dudar de tus creencias. Pero tú quieres hoy decir: Señor, tú eres mi Dios. Yo necesito levantar en alto mis convicciones a pesar de lo que venga. ¿Hay alguien que necesita esa oración hoy? Yo voy a orar por esa persona. Si usted levanta su mano, yo voy a orar por usted. Porque usted necesita ese tipo de confirmación en su corazón. Está pasando por una valle de sombra y de muerte. El Salmo 23, David dijo: aunque me toque andar, no es que Dios quiera que yo ande, pero si me toca andar, como los tres jóvenes hebreos, ¿verdad? Ante Nabucodonosor: rey, mi Dios nos puede salvar del horno, pero si no nos salva, porque Él cree que es su voluntad que pasemos por el horno, igual nunca adoraremos a tus dioses. ¿Hay alguien aquí que necesita tener esa convicción? Confirmarla mejor. No le dé vergüenza levantar su mano. Vergüenza sería no levantarla y Dios dice: epa, tú debes hacerlo, porque tú necesitas creer eso. Amén. El resto, cada uno acuse recibo en el nombre del Señor. Lo que tiene que hacer. ¿Cuál de las tantas decisiones que hoy estamos tomando debes tomar? Hermano amado, vamos a orar y nos vamos felices, bendecidos, a la pelea laboral, educacional y de la vida mañana. Pero por favor, aparte esas 19 horas de estar aquí en este lugar. Yo feliz de tenerlos acá, pero más feliz de poder tener un amigo, un vecino o a un conocido suyo también aquí sentado para que escuchen las buenas nuevas de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, nos despedimos de este mensaje especial, pero nos despedimos con una necesidad, decisión, de si regresamos al viejo yo, al mundo, a Moab, o si regresamos a la casa del pan, donde nunca debimos haber salido. A pesar de que había sequía, si esa es tu casa, si ese es el lugar que tienes para nosotros,